Primera lectura. Lectura del libro de Josué, capítulo 5, versículo 9 y del 10 al 12. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy os he despojado del oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Decimos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Decimos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Decimos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de reconciliar. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuenta de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros pecados para que nosotros, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. Palabra de Dios. Proclamación del Evangelio. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 3 y 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo,
vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y en cuanto ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Pequeña reflexión al Evangelio. La frase central es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. En el Evangelio de hoy, del evangelista San Lucas, nos muestra ese hermoso pasaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando tanto escribas como fariseos murmuraban al ver cómo Él se sentaba con pecadores y aquellos considerados paganos, que eran una ofensa para todo lo que se establecía en la ley de Moisés. Y para hacerlos entender por qué Él obraba así, se los dice por medio de una parábola que todos la conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero que en realidad, si miramos el fondo de esta enseñanza, debiera llamarse la parábola del padre compasivo ante las actitudes rebeldes y groseras de un hijo que quería una libertad que él sabía que le iba a hacer daño, pero que, como todo padre sabio, deja que la vida le enseñe cuáles son sus errores. Sí, hermanos, y démonos cuenta cómo el Padre misericordioso de la trama es aquel que lleva todas las riendas, todo el protagonismo de esta parábola expuesta por nuestro Señor Jesucristo, quien de esta forma quería enseñarles en ese momento y enseñarnos a nosotros de cuán grande es la bondad del Padre Celestial para con sus hijos, que en un momento determinado se portan mal.
Y podemos preguntarnos, hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida no nos hemos portado con nuestro Padre Dios como ese hijo pródigo? ¿Cuántas veces no le hemos volteado la espalda para seguir esos caminos que sabemos son caminos torcidos, son situaciones vergonzantes? Y una vez caemos en cuenta de ese error porque la vida nos está castigando o nos ha castigado, hacemos lo del hijo pródigo. Volteamos la mirada hacia la casa paterna y emprendemos ese camino de regreso a ella. Y así como en la parábola del hijo pródigo, nuestro Padre Dios siempre, siempre está orgulloso y alegre y con los brazos extendidos para recibirnos nuevamente en su seno amoroso, en sus cuidados, en su levántate, hijo, que yo te sostengo. ¿Por qué despreciamos, hermanos, esta bendición tan grande que recibimos de nuestro Padre Celestial? Y los invito a que si estamos en este momento cometiendo algo que sabemos ofende a Dios, tomemos esa decisión definitiva de regresar a sus brazos, de regresar a su mirada, de regresar a su corazón. Sí, hermanos, ese Dios de amor no solamente lo está diciendo hoy nuestro Señor Jesucristo en esta parte del Evangelio, sino, como lo vamos a poder ver en el próximo domingo, también se enfrenta a la situación de la mujer adúltera que le llevan para que la condene. Y ya veremos el domingo entrante cómo es la actitud nuevamente de nuestro Señor Jesucristo, que dice frente a un pecador que en un momento determinado se ve descubierto y sometido al juzgamiento de sus malas actitudes. Por esto, no esperemos más, hermanos. Tomémonos de la mano de nuestro Señor Jesucristo para que con seguridad nos lleve por el camino que nos conduce a la patria celestial, a la morada eterna, a la presencia del Dios Altísimo. Pero así como esta parábola nos muestra cómo nuestro Señor Dios es misericordioso con nosotros, también nos trae otra enseñanza que no es menos importante que la del hijo pródigo, y es la del hermano de ese hijo pródigo. Y ya sabemos cómo se portó frente a la alegría que sentía el padre por haber recuperado a su hijo menor perdido y que lo había recuperado, que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y nos narra Jesús en esa parábola que ese hijo, cuando llegó y encontró tremendo jolgorio por la alegría del padre que le armó una fiesta a ese hijo, se puso bravo y no quería entrar a la casa. Y esta parábola, en apariencia, hermanos, no tiene un desenlace que cierre la escena, puesto que nos deja con la incógnita si el hijo mayor participó de la fiesta en honor a su hermano o no, porque no nos lo narra el evangelista. Y creo que así fue como lo quiso nuestro Señor Jesucristo, para dejarnos a nosotros, como siempre, en libertad de poder acoger a un hermano arrepentido o hacernos los dignos y rechazarlo. Decir que yo no he cometido ninguna falta y que por tal no tengo por qué ir a celebrarle nada a ese hermano descarriado. Debemos ser generosos de corazón. Recordemos también cómo en domingos pasados nos había dicho nuestro Señor Jesús que con la vara que midéis seréis medidos. Si nosotros somos duros, nuestro Señor Padre Celestial también será duro cuando juzgue todas nuestras acciones. Por eso, hermanos, es que debemos ser nobles, debemos ser ejemplo, debemos perdonar todas las malas acciones que se hayan cometido, aun cuando creamos que nosotros no hemos cometido ninguna falta. Pero resulta que nosotros también hemos cometido faltas, hemos suplicado perdón y se nos ha sido concedido, hermanos. Por último, debemos tener en cuenta que ese amor que muestra nuestro Dios Altísimo en perdonar nuestras faltas es lo que también nosotros debemos llevar en nuestro corazón para no ser inflexibles, para no ser rígidos, para no ser cerrados frente
a una súplica de perdón. Por todo esto, hermanos, es que los invito a que hagamos vida en nuestras vidas la palabra de vida. Y como siempre, les deseo a todos un bendecido, reparador, fructífero y alegre día domingo en Cristo Jesús. Y recordemos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?